Entre tantos mensajes, ¿tú qué escuchas? ¿Tú qué escuchas? La Red al Aire, transmitiendo en vivo desde el Seminario Arquidiocesano de Chihuahua, todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Hola, muy buenas noches. Estamos muy contentos de estar aquí una vez más en su programa La Red al Aire, miércoles 8:30 de la tarde. Y en esta ocasión estamos muy contentos de manera especial porque tenemos al doctor Sergio García Flores con nosotros. Y un tema muy especial que todos han estado esperando, la homosexualidad. ¿Se nace o se hace? Bueno, vamos a tratar de responder de alguna manera este interrogante a través de las dimensiones que pudieron observar en la publicidad que se hizo del programa. Tengan muy buenas noches todos ustedes y buenas noches, doctor Sergio. Bien, gracias por la invitación, mi querido. Y agradecerles por esta participación tan padre y el tema bien difícil. ¿Por qué a mí? Vamos a intentar voy a compartirles algunas cosas. Sobre de si nace o se hace, así ya para entrarle, o vas a comentar algo. Nada, que nos cuentes un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas, quién eres. Y todo esto, ok. Bueno, pues soy su amigo Sergio García, psicoterapeuta. Pues salimos a veces en la tele, a veces en el radio, damos terapia ahí en la clínica Chihuahua, consultorio 402. Nos ocupamos de terapia de pareja y de familia. Y bueno, pues atendemos algunos trastornos de la infancia, de la niñez, de la adolescencia. Y bueno, pues a esto nos dedicamos, damos conferencias y esto. ¿Licenciado en psicología? Es doctor en terapia familiar y de pareja. Doctor en terapia. Sí, una cosa así medio sencillona, así. Y encantado de estar acá. Súper bien, pues nosotros encantados de que estés con nosotros. Y a entrarle al tema, vamos a estar manejando el término homosexualidad. ¿Cómo vamos a entender este término? Porque lo vas a mencionar y quiero que la gente esté bien segura de qué estamos entendiendo por homosexualidad. Bien, a lo largo de lo que se ha leído en el término de la homosexualidad, la entendemos entonces como esta atracción hacia el mismo sexo. La etimología comienza homosexus, entonces es una atracción hacia el mismo sexo, ya sea mujer-mujer, hombre-hombre. Hay una distinción importante que hacer. La homosexualidad y la atracción hacia el mismo sexo son dos cosas diferentes. La homosexualidad y la atracción sexual al mismo sexo son cosas distintas. Sí, la homosexualidad entonces implica, ¿sí?, una conducta que de práctica de la dimensión de la sexualidad de la persona y que lo pone al sujeto precisamente en estas conductas de atracción hacia el mismo sexo, pero con práctica. Y la atracción hacia el mismo sexo no define prácticas, es solo una internalización de deseo, pero no llevado a la práctica. Entonces hay personas que están atrapados en la atracción hacia el mismo sexo sin tener prácticas, que no brincan a la homosexualidad. Hay personas que son homosexuales porque han tenido prácticas homosexuales, porque han puesto en acción esa atracción. Entonces son dos cosas distintas. Hay mucha literatura al respecto. Y con un acto sexual homosexual, la persona se puede definir como homosexual. Se puede definir como homosexual. Se puede definir, entonces estamos hablando de que la persona sola se define homosexual o no. ¿O? Sí, porque prácticamente la experiencia me dice que una persona ha definido su sexualidad porque la define él, no porque la definen los otros, porque la practica él, porque le gusta a él. Entonces, no porque los otros vean que la persona es afeminada, pueden declararlo homosexual, pues esa es una interpretación de él. La persona se declara a sí misma homosexual en su práctica y en su conciencia. Pero una persona puede no definirse a sí misma homosexual y puede no aceptar esa homosexualidad, aunque aparentemente lo sea, y la persona puede vivir en castidad y puede vivir en integridad sin tener prácticas homosexuales y sin tener estas pulsiones de la atracción hacia el mismo sexo. Es una decisión, por supuesto que la es. El hecho de tener práctica sexual homosexual recurrente define a un homosexual. Define a un homosexual. Y si la persona decide
no autodefinirse como homosexual. De todas formas, el hecho de que esté practicando es la decisión de autodefinirse como homosexual. Claro, y lo mismo ocurre con el bisexual. El bisexual es bisexual porque tiene relaciones con hombres y con mujeres, pero cuando deja de tener relaciones, en el caso de que es hombre, dejar de tener relaciones con un hombre y seguir teniendo relaciones con una mujer, implica entonces que es heterosexual, dejó de ser bisexual. Es decir, es una decisión. Okay. En ese aspecto sí. ¿Qué es importante señalar? Si bien es cierto cuando nacemos, hay muchas teorías que hablan acerca de los gametos y hablan de los cromosomas. Las personas cuando estamos en gestación, cuando nos vamos desarrollando, vamos primero integrando nuestros aparatos reproductivos, pero primero se forma un ser asexuado. Pero son primero, fíjate, todas las personas, hombres y mujeres, primero se va definiendo desde la feminidad. Es decir, el gameto, el feto, cuando se va gestando, cuando va formándose, primero inicia una cavidad que parece vulva, que vagina, que va cerrándose y que va integrando precisamente lo que son los testículos. Entonces nosotros somos primero mujeres que hombres, prácticamente, por decirlo de alguna manera. Y hay alteraciones que hace que una persona pueda tener de los dos sexos. Okay. Y entonces, pero tomando ese punto orgánico, biológico del desarrollo, entonces nosotros desde la infancia venimos con cierta carga, ¿sí?, hormonal, claro. Testosterona, estrógenos. Exacto. Y eso hace que, por ejemplo, los niños y las niñas tengamos el mismo color de voz hasta determinada edad, porque no hemos desarrollado la testosterona suficiente como para que nuestra voz ya sea una voz masculinizada, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí hablamos de que todos venimos cargando con una parte de feminidad y con una parte de masculinidad, desde el punto de vista orgánico. Okay. Entonces nosotros podemos... Perdón que te interrumpa, ¿y puede haber desajustes hormonales? Sí, claro. Claro, y esos desajustes hacen que haya una predisposición hormonal de testosterona, perdón, de progesterona, o una predisposición igual de testosterona, y hace que una mujer pueda tener barba o que le salga demasiado vello siendo una niña, ¿sí? O que un hombre tenga una apariencia demasiado delicada y que su piel sea demasiado tersa, y que sus movimientos incluso pues sean todavía sin una condición demasiado masculina como se tendría que percibir, ¿no?, hasta cierto punto. Entonces ahí estamos hablando de estas predisposiciones orgánicas que son naturales. Eso no lo puede dominar la persona, no lo puede pensar, pero en él no existe una conciencia de una relación ni homosexual ni heterosexual. Okay. Es decir, eso empieza en la adolescencia. Entonces la persona en la adolescencia, entre los 9, 10, porque hoy la adolescencia ya se anticipó. Antes la adolescencia comenzaba por ahí de los 10, 11, hoy la tenemos incluso 8, 9, con niñas que tienen ya, por ejemplo, un lamenarto, que es esta primera menstruación, 8 o 9 años, y que explota, por decirlo de alguna manera, toda su potencial hormonal y que le produce cambios a muy temprana edad, y eso también va ya creando estas pulsiones del eros que las puede incluso replicar. Te doy un ejemplo. En algún momento me llegó un caso en el que un niño de 10 años estuvo expuesto a material de índole sexual. Entonces cuando este niño lo mira, empieza a tener réplicas de sonidos y de prácticas con su hermanita. Cuando se toma el caso teniendo 10 años, es evidente que el niño pues no tiene una intención real. Lo que está haciendo es una réplica de conducta porque no tiene un grado de madurez que pueda integrar cierta maldad o cierto hecho o cierto gusto incluso. Sin embargo, fue inducido, tuvo esa situación en su inconsciente, y entonces en la noche estaba teniendo problemas y todo esto. ¿Okay? Entonces estamos hablando de que la naturaleza de estas personas sanas y que tienen una conciencia naturalmente transparente y sin ningún rasgo de maldad para el tema de la sexualidad, pues utilizan réplica. Pero ¿qué pasa de los 11 en adelante? Empieza la conciencia, empieza el desarrollo moral, empiezan a observar
empiezan a distinguir y le sumas a esto conductas de papá o conductas de mamá, y entonces el niño puede empezar a tomar decisiones. Y es aquí cuando la orientación sexual toma o exige, ¿no? que diga lo que es o lo que quiere o qué le gusta, y entran entonces estas lecciones de padres que le dicen, usted puede elegir lo que usted quiera. Y entonces el niño ve lo que hacen otras personas y a veces lo que hacen es seguir la corriente. Entonces se forman modismos. Hoy, hace 2 días me decía alguien que en una facultad por acá en Chihuahua, parecía moda que cerca de hacía la comparación de 20% de un salón, pero de todos los salones, más o menos tenían una orientación sexual diferente a la heterosexual, 20%. Y la estadística hablaba de que hace 20 años el porcentaje era un 5% y hace 30 años era un 1%. Entonces, ¿a qué se debe que esta cualidad de esta elección que se está tomando tenga que ver con modas o con situaciones que ven o que quieren replicar? No es solo mayor apertura, no es solo... No, tiene que ver también con que no se ha generado también en el ámbito familiar esta responsabilidad de asumir lo que le llamamos como la madre de familia integra feminidad en lo femenino y el padre de familia integra masculinidad en lo masculino. No tiene que ver con el machismo, tiene que ver con un tema de responsabilidad. Es decir, yo como padre no se necesita ser macho para arreglar una puerta, ni se necesita dejar de ser macho para freír unos frijolitos, ni se necesita ser mujer para arreglar una puerta, ni se necesita ser mujer para hacer... A ver, dejemos a un lado ese tema que es pseudogénero, ¿no? Pseudoteoría de género. Estamos hablando de lo que orgánicamente, biológicamente nos implica. Y cuando el hombre se dispone a ejercicios de masculinidad, me refiero yo a ejercicios de la responsabilidad que le correspondería a cualquier persona, porque son personas. Y que la mujer permita que una mujer incluso tenga una situación de ser cuidadosa y delicada, eso implica una naturaleza de lo femenino, no tiene que ver con el machismo. ¿Sí me explico? ¿Cuál rosa? ¿Cuál posibilidad que ella tiene de dar vida y que el hombre no la tiene? Es que somos 2 entes distintos. Uno que está hacia adentro, la mujer, y uno que está hacia afuera, y esa propia naturaleza nos crea estas cualidades de lo masculino y de lo femenino que a veces en las familias, por gusto o por desatención o porque no le dan mucha importancia o por moda, pues dejamos de hacer. Y entonces han tocado casos gravísimos en donde padres de familia obligan a un niño a que sea niña desde los 5 años y le dicen que él puede elegir. Pero eso es una terrible decisión porque estamos hablando de falta de educación. Porque el niño es niño porque nace niño y una mujer es mujer porque nace mujer. Ante eso no hay forma y no le puedes dar a elegir a un niño. Cuando me entra un joven de 14 años que me dicen, por favor, atiende a este joven que es homosexual, que dice que quiere ser homosexual. Tiene 14 años. Para empezar, la homosexualidad sabemos que no está calificada en el DSM-5 como una enfermedad. Desde 1973-76, no se califica así. Hubo una convención en la que al momento de que salieron un grupo de psicólogos que se oponían se aprovechó para quitarlo de estas cualidades de patología en la persona, y al quitarlo, ¿qué ocurre? Pues quitan el término homosexualidad como una patología y entonces dejan abierta esta posibilidad como una condición de género, es decir, elige y pues todo está bien. Me parece que ahora lo nombran como variación sexual. Se le llama disforia de género. En el DSM-5 se le llama disforia de género, pero que implican, por ejemplo, ¿cuáles son las cualidades de la disforia de género? Que es una persona que tiene duda de su masculinidad, ha tenido prácticas homosexuales, es una persona que sufre, que está atormentada
Y entonces esa persona, como trae un tema de conciencia, entra en el tema de la disforia de la sexualidad, que hay otras, ¿no? Psicopatías de la sexualidad o parafilias, eso ya son un montón otras clasificaciones. Y esas sí están ya nombradas como patologías. Eso sí, pero la homosexualidad como tal, pues no. Es decir, una persona que tiene una práctica homosexual, pues no se atiende terapéuticamente por la práctica homosexual, se atiende porque este desgraciado le fue infiel y quiere que le ayuden a resolver el duelo. Pero como tal, la persona que trae en la conciencia eso, se le llama disforia del género y esa sí puede ser atendida, porque esa sí está calificada como tal. Y no tiene que ver con que es que le está dando terapias para arreglar la homosexualidad, eso no se arregla. O sea, esa es una decisión. ¿Cómo le vas a dar terapia a alguien que no quiere entrar a terapia? Eso no se puede arreglar. O sea, eso no se puede... El padre de familia que lleva a alguien para que se lo cambien, eso no es posible, porque la persona va a estar en contra de su voluntad. Entonces, cuando está perturbando la conciencia, es cuando se puede trabajar. Se puede trabajar porque la persona quiere. Pero si la persona no quiere, no hay nada que hacer. Es decir, los padres de familia que llegan y que quieren ayudar a esta elección de la sexualidad, y si el chico está negado, y si el chico o la chica está con pareja, pues ya, ¿qué puedes hacer? Entonces, lo único que haces es contener un poco y hacer que los padres empiecen a integrarse a esto que parece normal, ¿sí? Pero más por el respeto a la persona, porque es persona y porque es su hijo y no lo deja de ser, tomando las decisiones que tome. Entonces ahí ya nos vamos más por este sistema que tiene que estar en equilibrio, y que el equilibrio lo forma el respeto a las premisas también familiares y al amor que nos debemos como congéneres. Es decir, papá e hijo lo van a hacer para toda la vida, él sea quien sea y se porte como se porte, porque es una persona. Entonces ahí amorosamente lo tienes que aceptar. Y la madre igual. No acepto tus prácticas, pero tú eres mi hijo y yo te amo. Y eso es en donde nosotros estamos. Déjalo que empiece a tener problemas, déjalo que esté solo a los 56 años como ordinariamente ocurre, y entonces ya regresará y pedirá perdón y ya se verá, ¿no? Pero esos son los temas de la conciencia de la persona. Por supuesto. Y regresando a esto que estamos hablando ahorita, ¿cuáles son los riesgos de cuando un niño llega a la adolescencia con estos problemas hormonales, con variaciones hormonales, o cuando llega a la adolescencia con una masculinidad no bien definida o una feminidad no bien definida? O sea, ¿qué pasa cuando se topa con el fenómeno de la adolescencia? O cuando viene bien, pero precisamente en los cambios hormonales de la adolescencia llega alguien y lo atrapa. Llega alguien y lo atrapa. Sí, ahí estamos en un riesgo. Es una vulnerabilidad natural del adolescente, porque es ahí donde se está fomentando o se está construyendo la identidad. Todos los procesos de identidad se vienen a construir entre los 9 y los 17. ¿Qué pasa? Ahí es cuando la familia, los padres de familia, tenemos que estar haciendo esta tarea que es tan importante de ir integrando la feminidad o la masculinidad. De esa manera nosotros vamos a garantizar un equilibrio natural de la persona. Dale ausencia, o dale una mamá castrante, o dale un padre ausente, o dale un padre violento, o dale un padre que ha maltratado. Y entonces, ¿qué ocurre con el adolescente? Yo no quiero replicar a mi padre, yo no quiero ser igual de machista que él, o yo me estoy aligando demasiado a mi mamá, estoy aceptando su sobreprotección. Entonces, en el niño estás construyendo desde tus actitudes apego o desapego por la figura masculina o femenina. Perdón que te interrumpa aquí, para el niño o para el adolescente no son conscientes de estas afirmaciones. No las son. Estamos hablando de lo que ocurre en el inconsciente. Entonces el niño inconscientemente ve esa relación de pareja y dice: yo no quiero tener hijos, porque de estar como estos prefiero estar solo. O ve cómo el hombre maltrata a la mujer: yo no quiero ser un hombre como él, mejor quiero ser un hombre como ella. Y entonces empieza a ser un hombre como ella. Y entonces el replicar estas conductas de hombre como ella, pues lo implica en una situación femenina. Y esa feminidad, por supuesto que socialmente, públicamente, lo expone a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque las personas que sí están definidas en la homosexualidad, naturalmente que huelen la vulnerabilidad. ¿Y entonces qué hacen? Pues atrapan a este ser vulnerable, y al envolverlo
lo definen en la homosexualidad, pero lo ayudan a definirse. Él no lo definió solo, le han ayudado a definirse. Entonces él, cuando ya está implicado, ¿qué hacen? Se confirma y acepta o no acepta y empieza el sufrimiento. Hay algo que es bien importante. La mamá nunca va a poder integrar masculinidad en el niño. Eso es innegable. Cuando me dicen, es que yo soy madre y padre, espérenme. O sea, el ser madre y padre lo hemos simbolizado como esta fuerza que la mamá ha tenido para sacar adelante a los niños. Pero al niño le hizo falta papá. No por eso es homosexual, o sea, eso no pasa por eso, ordinariamente. Pasa más estando papá y mamá juntos que estando mamá sola, ¿eh? Ojo, en la estadística. Pasa más una integración de identidad homosexual con papá y mamá juntos que con una mamá sola, o al contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Dejemos de mitificar que una mamá puede integrar masculinidad. Cuando está mamá sola con un niño criando, aquí la recomendación es de que exista alguna figura masculina, la que sea. Puede ser un tío, un abuelo, lo que sea. Y ellos van a integrar estos principios de masculinidad, no de machismo. A ver, yo estoy en contra de todas las prácticas machistas o micromachismos. Algunos me escucharán a mí machista, ¿no? Pero una cosa diferente es el reconocimiento de los derechos y el respeto a la dignidad de las personas. Y otra cosa es querer generalizar que esto del género tiene que normalizarse. Alto. La familia como centro de la construcción de las identidades hoy está fallando. Y esta es una de las razones principales por las que el nace o se hace son hoy pregunta. Es decir, no debería de existir esa pregunta porque no debería de existir. Porque la persona nace hombre o nace mujer. Y si existe esta predominancia de progesterona o esta predominancia de testosterona, no sé. son situaciones que también se resuelven, porque una mujer que se quiere testosteronicizar lo hace y lo hace muy bien. Ustedes entren a Discovery Channel para que vean todos los casos tan maravillosos de una ciencia que ha mutilado los cuerpos y que provocan que en una mujer que era mujer desde el principio, hoy pues aparentemente sea hombre, ¿no? O un hombre que quiera ser mujer. Y los casos desastrosos de mutilaciones en sus cuerpos que por supuesto les perturban en el tiempo y que ya después, ahora sí realmente necesitan terapia porque ordinariamente no se tienen los resultados que se esperan. Se las platican muy padre, pero se sufre demasiado con estas mutilaciones, ¿no?, corporales para tratar de crear esa definición que su cuerpo, por supuesto que le grita que no es lo adecuado, no es lo correcto. Vamos a entender entonces como un problema esto del intento de normalización de todos estos conceptos, porque digo, estamos en este proceso, está el adolescente en este proceso de integración de la identidad sexual y luego surgen cuestiones como la cuestión está en probar, o el argumento ese de si no estás en esa situación no puedes juzgar, no puedes dar una opinión desde fuera, claro. Todas esas cosas que tratan de permear como en la cultura, pues laxa, uno está bien, no pasa nada. Exacto. Entonces damos esos permisitos que harían precisamente probar. Ejemplo, me voy con el tema del uso de cualquier tipo de sustancia. El hecho de que la pruebes y te confirme que no te gustó, no significa que realmente eres una persona madura o que solo probando ibas a saber si realmente te iba a gustar. Ocurre exactamente lo mismo con la homosexualidad. Cuando una persona ha integrado la masculinidad de manera efectiva y real, es decir, no está ni siquiera en el BIT la posibilidad de la prueba. Pero por eso es importante, ¿quiénes son las personas que están en esta etapa tan importante del desarrollo que es la adolescencia para poder normalizar o para poder educar o para poder acompañar en la construcción de la identidad? Cuando falta, ¿qué crees que pasa? Pasa que puede probar alcohol, que puede probar algún tipo de droga, que puede probar cigarro, que puede probar besos, que puede probar abrazos, que puede probar
acciones que le van a dejar marcado para toda la vida. Mira, las personas que hoy tienen algún tipo de problema de la sexualidad, como problemas de erección, problemas de parafilias, problemas de pornografía, problemas de prácticas de cualquier tipo, comenzaron en la adolescencia. Es decir, cuando yo le pregunto a un paciente, ¿cuándo comenzaste a ver pornografía? Cuando tenía 9 años, un tío estaba viendo una película y yo la vi. Cuando tenía 11 años, escuché a mi hermano viendo una película. Cuando tenía 12 años, una tía mía, bla, bla, bla. Y la persona tiene 45 y viene cargando con ese lastre. Es decir, en la experiencia me dice que todo esto comienza acá, en esa etapa de la adolescencia, entre los 11 y los 17. Si ahí hubo una ausencia de esta crianza responsable que habla abiertamente, porque hablar abiertamente no significa tú eres dueño de tu cuerpo y puedes hacer con él lo que tú quieras. Eso es contradictorio, porque al final de cuentas la educación viene a llevar a la persona a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Aquello que me hace bien a mí, pero que también le hace bien a mi entorno. No es solo lo bueno lo que me hace bien a mí. Eso es egoísmo. Y una persona que solo piensa en lo bueno para sí mismo es egoísta. Entonces lo bueno se tiene que interpretar como lo que es bueno para mí, pero lo que es bueno para mi entorno, porque yo soy un ser social. No soy un animalito que corre por la pradera y que se puede esconder en una cueva. Soy una persona. Entonces, si entendemos lo bueno desde ese punto de vista, tener una práctica que no corresponde ni a su sexo, ni a su desarrollo del ciclo vital, entonces no es bueno. Entonces decirle, tú te puedes manipular a los 11 años, lo está exponiendo a un riesgo. Si le dice, tú puedes intercambiar con una persona pesos, tienes 12 años, lo puedes hacer, es también en contra de una educación sexual adecuada y plena que nada tiene que ver con la libertad. A ver, no nos equivoquemos con esto. Las personas menores de 18 años no pueden hacer uso de esa libertad. ¿Por qué? Porque ni la propia Constitución le da facultades para autodefenderse. Es decir, la persona no puede ser votado ni ser votada, la persona no puede representarse solo en la etapa, porque su conciencia y su desarrollo moral no da para eso, porque la propia Constitución lo dice. Entonces no le puedes decir que él a los 15 años puede definir si se acuesta o no con alguien. Por eso se puede llamar abuso. Exactamente, y se llama omisión de cuidados. Son padres irresponsables que no han educado adecuadamente a los hijos y que se han dejado llevar por lo que socialmente se ha estado permeando con este tema del género y que por supuesto hacen que los expongan en riesgo. Me tocó el otro día escuchar en la Cámara de Diputados una niña, o no me acuerdo si un niño o niña, que decía que tenía 11 años y que era homosexual. Ese es una barbaridad. Es una mala educación, porque los padres, ante su inmadurez, no le han permitido educarse sana y adecuadamente, porque la libertad no implica dejarlo como los animalitos hacer de su elección. La educación, fíjese, escucha esto, la educación lo decía San Agustín, en las cartas a San Agustín, decía, y a mí me encanta, San Agustín decía, Señor, ¿por qué existen los maestros? ¿Qué no saben que los niños queremos ser niños y correr por el patio? ¿Por qué vienen y nos instruyen cuando no queremos ser instruidos? ¿Por qué vienen y nos dan clases cuando no queremos que nos den clases? Queremos ser libres como los animales. Pero el San Agustín se da terapia a sí mismo y dice, pero no. Gracias por los maestros, porque gracias a ellos dejé de hacer las tarugadas que yo quería hacer y tuve que aprender lo que tenía que aprender porque era el momento que yo tenía que vivir. Y así ha pasado siempre. Es decir, la educación nos lleva a coartar esta libertad impetuosa que tengo para modificar mi conducta porque me va a llevar a lo bueno. Entonces, cuando el papá y la mamá y los maestros hacen que la persona esté siendo llevada en educación, va a ser contra de la persona. ¿Qué quiere estar en un aula? Nadie quiere estar en las escuelas. ¿Por qué? Porque la escuela va en contra de su voluntad, pero sin darte cuenta te está llevando a lo bueno, porque tú no sabes qué es lo bueno. ¿Quién dice qué es lo bueno? Los que lo saben. En este caso los maestros, en las antiguas tribus, los ancianos.
se sentaban todos los adolescentes a escuchar a los ancianos porque eran los que decían cuáles eran las máximas de la ley, Moisés. Entonces, para eso son los viejos, para eso son los adultos, para decirle a los jóvenes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque si no, cualquier persona, como en las cavernas, para poder saber que esa agua no la debería de tocar, tenía que meter la mano para saber que está caliente y sacarla todo quemado, pero teniendo a su mamá, le pega la mano, no meta la mano ahí porque se va a quemar. Para eso están los adultos, para decirte sobre lo bueno y sobre lo malo. Pero el ímpetu del adolescente que hace, yo quiero experimentar, yo quiero saber, pero esta, oye, ¿cómo se le ocurre? Eso no es cortar la libertad, eso es educar. Y mira, hablando de educar, y voy a hacer un comercial, este viernes va a venir Jesús Amaya Guerra, es el autor de Padres Obedientes, Hijos Tiranos. Va a estar conmigo aquí en el Hotel Casa Grande, estaba haciendo comercial, en el Hotel Casa Grande a las 8:30 y vamos a hablar sobre esto, sobre crianza responsable. Y a la 1 vamos a estar en el, ¿qué quieres tú? Acá. A la 1 les vamos a dar pasos para que lleves a todos mucho. Es más, los invito, ¿sí los dejan? El viernes. ¿Viernes? ¿A qué hora? 8 de la mañana, 8:30, va a ser en el Hotel Casa Grande y a la 1 en el Museo Semilla. A esa hora estamos precisamente en contra de nuestra voluntad. Es lo que te digo. Con sacerdotes formadores dándonos clases. Pero el formador dice, o sea, aún en contra de su tiene que estar aquí y tiene que estar, pero ¿sí me explico? Para eso es la educación. O sea, estabas haciendo señal de que no, aquí no hay cortes de nada de eso. No. Entonces, repito esa parte de la educación. Pero ¿quién educa? Aquí el problema no es quién educa, es cuándo se educa. ¿Quién llega primero a educar a estas personas? Cuando llegan primero los otros, los que maleducan, pues ¿qué pasa? Deja a un niño que no vaya a la secundaria, que se junte en la esquina. Entonces van a llegar otras personas que están igual de maleducados que él. ¿Y qué pasa? Van a hacer un grupo. Y ese grupo se va a meter en una casa a robar. Como no hay nadie que los eduque, ellos van a creer que tienen libertad para hacer todo. Entonces lo puedes encontrar dentro de un carro que no es de él, lo puedes encontrar dentro de una casa que no es de él, porque ellos se mandan solos. Ellos dicen, yo tengo libertad, yo me puedo meter en una casa que no es mía. Es más, a ese niño que lleva un teléfono se lo va a quitar. Entonces se lo quita, porque cree que su libertad implica hacer lo que le da su gana. Entonces la educación va en contra de eso. Pero ¿hasta cuándo debemos educar? La crianza termina aproximadamente a los 17 años. La crianza se prolonga entre los 17 y 23 si es que la persona no está continuando con estudios. Es decir, por eso la escolaridad termina aproximadamente a los 23, porque es cuando se supone que todas las competencias orgánicas, biológicas y desarrollo físico culminan entre los 23 y 25. Pero entonces, si los papás soltaron desde los 14, 15, 16, es un chico que va a tener muchos problemas. O sea, va a tener problemas a los 17, va a tener problemas a los 18, y de sexualidad, y de adicciones, y de ingobernabilidad, y de oposicionismo, y de desafiar la autoridad, y de explotar, de desafiar, o sea, todo. ¿Pero por qué? Le falta educación. Cuando hablamos de homosexualidad, nace o se hace, hay implicaciones orgánicas que tienen que ver, biológicas, que tienen que ver con predominancias o con esta parte que yo me inclino más a esta socialización y a esta falta de educación. Pero que de ninguna manera determinan que vaya a ser homosexual. O sea, eso pueden ser condicionantes o pueden ser, pues que pongan ahí su parte para que resulte. Pero ya cuando se junta con otras cuestiones, ¿no? Ya es multifactorial, no podemos hablar de una sola cosa, ¿no? Ya por esto, ya es. O sea, ya porque por ausencia, lo decías tú. No, sí, claro, tiene que haber ahí también una aceptación, una condición de voluntad, ¿no? La voluntas. La persona comienza con prácticas, la persona se integra. Hay varias teorías y ha habido muchas historias. Hay un psicoterapeuta en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, Stephen Covey, no me acuerdo cómo se llama, que él era homosexual. Entonces, precisamente se reconoce como en una disforia, ¿sí? en una situación que ya le estaba pegando, en el que él no se sentía cómodo, que no se estaba aceptando en la homosexualidad que él había aparentemente aceptado en la adolescencia, y empieza a trabajar en esa situación.
porque acepta que él quiere tener hijos y acepta que quiere ser una familia. Y entonces él empieza a trabajar allá y él crea pues, un modelo ahí para el trabajo con personas que realmente quieren trabajar al respecto. No se le llama curar, se le llama trabajar los problemas existenciales que tienen. Entonces él a los 30 y tantos años decide y empieza a tener una vida heterosexual. Dejó atrás la homosexualidad y decide ser heterosexual. Entonces, si tú me preguntas, ¿una persona puede dejarlo de ser? Pues es que es persona. Nosotros no podemos definir a las personas. La persona se define a sí mismo. Tú ves a una persona si es hombre o si es mujer. De ahí en más no puedes tener ninguna otra calificación de una persona. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque él pues, ha dado conferencias y todo esto. Y me ha latido mucho pues, algunos principios que toma. Y habla también, entre otras cosas, de esta responsabilidad que tiene la madre en la feminidad y en la masculinidad, y de la responsabilidad del padre o la irresponsabilidad de brindar masculinidad o dejarla de brindar. Eso pues, son responsabilidades de nosotros. Ahora, ¿cómo le hago yo, padre de familia, para donar masculinidad? Antes de que... No, déjame hablar, nada cierto. Dime. Nada más para... hay gente comentándonos, hay gente saludando. Pues le regresamos el saludo a Claudia García, que dice que excelente tema, está muy agradecido con usted y con todos los que realizan este programa. Pues Claudia, que Dios te bendiga. Angélica Yáñez, saludos al grupo EFETA de la parroquia de San Isidro Labrador, Las Varas. Pues un saludo a la gente de Las Varas. Labrador, Las Varas. Allá estuvo el padre Homero en Las Varas. Es muy querido el padre Homero. Así es. Saludos a José Romero Luján, compañero aquí del seminario que nos está viendo y nos está escuchando. Saraí Hernández, excelente programa, que Dios los bendiga a ambos. Emilio Ochoa quiere que, si por favor podemos hablar un poquito al respecto de la bisexualidad. Ahorita lo volvemos a mencionar. Un saludo también a Fernando Montoya, que está muy al pendiente y está haciendo su propio resumen del programa, está haciendo sus apuntes, ex seminarista y ahora está estudiando psicología precisamente. Excelente. Y luego a Freddy Sosa, que también ahí nos está sintonizando, que Dios lo bendiga, y un saludo hasta Juárez. Juárez, arriba Juárez, próximamente nos vemos en Juárez. Y luego también un saludo a Eduardo Subía, que no nos está viendo, pero lo va a ver después. Pero que lo va a ver después, pues también que Dios te bendiga y bendiciones en todos tus proyectos, de verdad. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer padre de familia para aportar masculinidad, aportar feminidad? Bien, siendo responsable, un hombre, por ejemplo, ¿cómo integra masculinidad en el hombre? Tiene que convivir con él. O sea, un hombre al convivir naturalmente está educando. Un hombre al existir cerca de otro hombre naturalmente lo está promoviendo. Cuando un hombre no está, por supuesto que puede pasar cualquier cosa. Entonces, el principio de esta aproximación continua, el estar con él y convivir, hablar, moverse, compartir, conversar, actuar, ya está integrando sexualidad, masculinidad de forma adecuada, porque gradualmente nosotros vamos integrando esos procesos de identidad. Y recuerden que papá y mamá son los primeros sujetos de admiración del ser. Es decir, el niño que va creciendo, a los primeros que admira son a papá y a mamá. Cuando admira a papá, identifica en él algunos rasgos que le son gratos, que le van integrando, y los que no son gratos también los va integrando. Un padre violento integra a un hijo violento. Un padre grosero integra a un hijo grosero. Pero un padre amoroso que abraza... A ver, esto es importante. Un papá que abraza y besa a su hijo está integrando masculinidad, por supuesto. Una madre que a su hija la abraza y la besa está integrando feminidad, por supuesto. Es decir, no son esas prácticas las que definen la homosexualidad. Casualmente, las otras prácticas son las que sí lo integran. Por ejemplo, un padre que no abraza, un padre que no besa, un padre que no habla, un padre que no llora, un padre que pide que no lo haga. Cuando el papá dice, y no llore, no seas chillón, porque un padre así es castrante, y ese reduce la masculinidad y hace que el niño se feminice. Es natural, porque el niño no va a aceptar esa conducta.
y inconscientemente se aleja de él. ¿Y de dónde se va a arraigar? De la feminidad. Porque el único lugar donde concibe el amor como natural, ¿dónde es? Pues en los brazos de su madre. Entonces la madre, fíjate, en muchas de las ocasiones, cuando se observa, por ejemplo, una una disposición para la homosexualidad, es cuando una madre, por ejemplo, es castrante, es fuerte, es dura, sobreprotectora, pero que no abraza y que no besa. Okay. Es decir, que retira y que aleja. Entonces el niño tiene una necesidad. Y si lo abraza un hombre, se va a dejar apapachar por un hombre. A mí me ha tocado casos incluso en el que la vulnerabilidad en alguna etapa de la vida de una persona, aunque haya sido masculino, un heterosexual, o aunque haya sido una mujer muy femenina, también en la heterosexualidad, de 30 a 40 años, una etapa de vulnerabilidad, llega una persona y la envuelve y le entrega lo que necesita, puede decidir ser homosexual. Me ha tocado casos así. Y entonces estamos hablando de una decisión de vida, porque la persona no fue homosexualidad siempre. Y en realidad está buscando otra cosa. Está buscando protección. Afianzarse. Okay. Sentirse querida, sentirse apreciada, sentirse digna. No lo recibió, por ejemplo, de la persona que se supone que lo debería recibir, pero lo recibe de otra, lo atrapa y se lo lleva. He escuchado, Sergio, estos términos de pseudo-homosexualidad y este término de homosexualidad temida. ¿Nos los puedes definir? Sí, claro, la homosexualidad temida tiene que ver con esta pulsión de la atracción hacia el mismo sexo que lo puede llevar a una conducta, pero que naturalmente en su conciencia lo reprime, lo rechaza. Entonces esta persona es vulnerable, es vulnerable. Si esa persona está en su entorno próximo, personas que tengan esta misma condición, va a caer, porque está latente la posibilidad. Entonces esa persona necesita trabajar desde la masculinidad y necesita afianzar los lazos o los vínculos naturales de amor, y eso lo va a llevar a la integración de una masculinidad sana. Ejemplo, una persona con esa situación, ¿sí? Una homosexualidad temida, siendo abrazado por otros hombres, abrazado, cobijado, va a normalizar más la masculinidad que la heterosexualidad. Es decir, yo le encargaría de tarea, a ver, tú vas a abrazar a 6 hombres, todos los días, desde temprano, porque necesita normalizar su ímpetu sexual, necesita normalizarlo, ¿sí sabes? Y normalizarlo implica que al tener contacto contigo no somatizo ni me erotizo. Al contrario, cuando lo estoy reprimiendo, ¿qué crees que estoy haciendo? Estoy alimentando la pulsión de la sexualidad. Exacto. ¿No? Entonces, normalízala. ¿Cómo? Desde pequeño estoy completamente seguro que a él esas prácticas eran desde el punto de vista machismo. No, porque se va a convertir, no lo ande abrazando los hombres y que no lo bese su papá y el papá. O sea, es obvio, ¿no? Si hacemos un genograma nos vamos a ir a esa historia y vamos a encontrar esos resultados. Entonces, ojo, ¿el otro término decías? Pseudo-homosexualidad. Pseudo-homosexualidad. Hay ocasiones en que una persona hace bluff con el término de la homosexualidad y hace prácticas o ademanes, pero recuerden que la homosexualidad tiene que ver con prácticas del eros en la homo, es decir, hombre con hombre o mujer con mujer. Prácticas. Quien no tiene práctica es la pseudo-homosexualidad. Hay bluff. Hay una persona que está intentando vender cierta idea, estereotipo, homosexual, pero no lo es. Puede estar cayendo más en la atracción hacia el mismo sexo porque en sus conversaciones o en sus rutinas integra esa posibilidad de gusto pero no es homosexual. A ver, ojo, jamás vamos a encontrar un homosexual que no tenga prácticas. Ese no es homosexual, ese es un heterosexual. ¡Punto! O sea, y no se confundan con eso. Es decir, homosexuales que tiene práctica, atracciones homosexuales que le gusta, pero solo tiene pulsiones. ¿Es válido este argumento que utilizan sobre la homofobia en cuanto a que el homofóbico es porque está reprimiendo una homosexualidad? No, así? ese es un mito terrible. Sí, es un mito y lo han sacado también pues mucha gente que te da este rollo de género y esto, de la, ¿cómo le llaman? De la, toda esta envoltura, ¿no?
Sí, y entonces intentan mitificar también al conducto homofóbico. Y no porque lo defiendan, sino lo digo porque no necesariamente es eso. Eso es un mito terrible y más tiene que ver con estos issues o estas premisas del machismo invisible que nos siguen llevando. Hay un libro de María Castañeda que se llama La homosexualidad invisible, precisamente, y pues habla precisamente de este punto. No necesariamente una persona homofóbica es homosexual, no, y la mayoría nunca lo es, pero sus conductas pues sí tiene que ver con esto que le llamamos machismo y que pues es un reto al no reconocimiento de la persona como persona. ¿Cómo nosotros desaparecemos la homofobia? Reconociendo a la persona desde el enfoque del personalismo. Es decir, si nos situamos en la persona, en la teología del cuerpo, por ejemplo, nosotros podemos reconocer la dignidad del ser por ser y no por lo que nosotros concebimos o pensamos o la forma en la que lo calificamos. Aquí nosotros deberíamos de respetar. Y cuando el otro necesite trabajar en su persona, pues lo tendrá que trabajar con quien lo tenga que hacer y de la forma en la que lo tenga que hacer. Pero él es el que lo tiene que pedir. Hay veces que el sistema apoya a tomar en cuenta para empezar a trabajar él. Y bueno, pues la persona decide si toma o no la ayuda. Pero en él va a caer el riesgo, en él va a caer también la consecuencia y en él, porque al final de cuentas todo el mundo quiere ser feliz, pero sin darse cuenta que a lo mejor en el camino se puede uno perder. A mí en lo personal siempre me ha parecido súper importante esta parte de ver a la persona como persona y no hacer el énfasis en la atracción sexual al mismo sexo y no hacer... Y me parece muy riesgoso que la persona homosexual haga énfasis en su homosexualidad. En su homosexualidad, sí. En su acción sexual. Es súper, me resulta riesgoso, me resulta innecesario. Sí. Entonces es muy complicado y siento que puede traer más problemas que lo anda ahí con la banderita de manera innecesaria. A mí me tocó, por ejemplo, un caso, una chica de 16 años que en la preparatoria andaba en una aparente relación homosexual. La mamá viene preocupadísima por la amiga que ella tenía, que era una amiga que la estaba influenciando mal, que ella ya estaba dudando, que ella había agarrado el teléfono de la niña y había visto conversaciones con su amiguita en tono ya amoroso, que se amaban y que se mandaban besos y esto, ya no podían estar la una sin la otra. Pero la mamá viene asustadísima, ¿qué hago? Entonces cuando veo a la niña me dice, es que yo soy homosexual y yo soy lesbiana y mi mamá no me acepta. Entonces cuando yo le pregunto, ¿y cuántos años tienes? Pues 16. Y yo, a ver, espérame. Lo que pasa es que a los 16 años no hay una integración real de tu desarrollo moral para que puedas definir eso. Eso es lo que tú ahorita piensas. Dame un tiempo, déjame trabajar contigo y con tu mamá y vamos a ver qué. Porque ellas venían por un conflicto, no para que le quitaran lo lesbiana, venían por el conflicto que tenían por la amiga. Entonces desde ese enfoque yo lo traté, no lo traté por el lado lesbiana, ¿cómo no? Pero teniendo 16 años ahí sí le entras, ¿no? O sea, tienes 16 años, o sea, tu proceso de identidad todavía no está construido. Entonces cuando hablo con la mamá le digo, a ver señora, permítame. Su niña tiene 16 años y usted se está preocupando por la sexualidad de su hija y de lo único que hablan es de la sexualidad de su hija, de si es lesbiana o no es lesbiana. ¿Qué cree que hace su hija cuando usted saca el tema todos los días? ¡Saca la bandera! Y entonces le pega a usted con la bandera en la cabeza, porque es el único tema del que hablan. ¿Por qué no le hablas tú de la forma en la que tú vivías cuando eras joven? ¿Por qué no empiezas a tener otras prácticas? Y hacemos a un lado esto. Y vamos a centrarnos en tu convivencia con ella, en la forma en la que comunicas, en la forma en la que compartes, en la forma en la que actúas, en la forma en la que ustedes practican la convivencia y vamos viendo qué sucede. Pasó un mes, pasó 2 meses y la chica se alejó de la otra chica porque estaban siendo demasiado controladoras. Eso ocurre siempre con la homosexualidad. La otra niña era bien controladora y a las 3 de la mañana estaban hablando. Entonces, terminaron odiándose. Entonces viene la otra chica y, ¿sabe qué, doctor? A lo mejor no me gustan tanto las mujeres, pero pues yo estaba
enajenada, porque hay un proceso, el enamoramiento. El enamoramiento es un estado orgánico, se llama limeranza, en el que la persona se enajena y no mira. Las personas que tienden a tratar de definirse en la homosexualidad están en ese proceso. Pero ese proceso es el menos confiable, porque orgánicamente la persona no tiene nociones de su conducta y no tiene el control de su persona. Entonces la persona está en riesgo, porque puede casarse es decir, casarse en un momento que no se debería de casar. Puede irse de la casa cuando no se debería de ir. Puede comer cosas que no debería de comer, porque está enamorada. El enamorado está enajenado. Hay un aumento de la oxitocina, entonces la persona tontea. Yo digo muchas groserías, pero aquí no puedo decir groserías, porque estamos en un lugar santo. Pero entonces la persona está mal. Y ese proceso hace que la persona crea y se sienta amada, está cobijada, porque la oxitocina provoca sentirse así, ¿no? Como amado en casa. Y entonces, pero quítale eso, quítale la oxitocina, entonces la persona vuelve a la normalidad y despierta. Ay, Chihuahua, sí es cierto, esta huele muy feo. Y entonces cuando la niña dejó de estar en esa influencia, ¿qué crees que pasó? Pues, oiga, sí es cierto, a lo mejor ni me gusta. Y sin tocar el tema, ese asunto que le preocupaba a la mamá se resolvió. Pero mi enfoque no era resolver una patología que no es patología. Mi enfoque era resolver la conducta y la forma en la que la feminidad estaba siendo asumida y estaba siendo compartida. Y cómo el propio discurso, porque tú dijiste el discurso, fíjate lo que dijiste. ¿Qué tal si uno con el afán de es que yo soy, y es que yo quiero, y es que yo defiendo? O sea, quita ese discurso. Tratémonos como personas. Tratémonos desde una convivencia sana y eso se va a ir resolviendo, ¿sí me explico? Pero porque lo resuelvas tú, no yo. Es decir, la mamá no le dice lo que debe definir, la mamá no solo brinda algunas pautas y lo va conduciendo. La mamá está sumamente preocupada porque decía, ¿qué voy a hacer con una hija que no va a tener hijos? Y tiene 16 años, señora. O sea, déjala que tenga, o sea... Y tú cállate, tú no tienes novia, o sea, tienes 16 años, no deberías de tener ni novio ni novia. ¡Cállate! ¿Sí me explico? A los 16 años no tienes permiso para eso. O sea, me llegan a mí y me dicen, mi hija quiere tener novio, ¿cuántos años tiene? 15. Pues no puede. ¿Por qué? Porque ni mental ni físicamente está preparada para enfrentar la posibilidad de algún tipo de riesgo. Y ser novios ya con el título los expone a muchas cosas, por supuesto. Entonces, menos novio, menos novia. Oye, me encanta esta visión personalista a la que nos estás hablando y cómo responde esto un poquito a la tendencia de la homofobia. Sería como la solución o el contraste. Y te voy a preguntar a continuación, voy a hacer unos saludos y luego te voy a preguntar desde tu perspectiva personal, profesional, como te dé la gana de responder, ¿cómo percibes a la iglesia en este tema? Okay. Y quiero aprovechar para hacer unos saludos a Patti Carrasco, muy buen programa, dice, saludos Patti, de verdad, que Dios te bendiga. Patti Tena, muy interesante programa, muy interesante tema. Nuestras oraciones siempre por el seminario. Gracias, Patti, que Dios retribuya todos tus buenos deseos. Ninfa Rocío Aguirre Vaca, saludos desde Camargo. Saludos de Camargo. Mencionar que Patti Carrasco nos está viendo desde El Paso. Saúl Hudson, saludos, excelente programa. Saludos, Saúl. Sujei Zapata, bendiciones, saludos, Sujei, que Dios te bendiga. Miriam Gallardo, excelente programa, doctor, sus pláticas como siempre muy buenas, interesantes y completas. Saludos para él y para todo el equipo. Gracias. Fernando Ortega, seminarista, saludos desde Nuevo Casas Grandes. Oralia Medina, saludos y bendiciones, muy interesante tema. Oralia desde Parral. Saludos de parte del padre Héctor García Estrado, párroco de María Auxiliadora aquí en Chihuahua, es maestro de filosofía de aquí del seminario. Padre Héctor. El padre Héctor, la eminencia. De verdad, un saludo muy cariñoso y afectuoso para el padre Héctor. Ahí en María Auxiliadora estaba un amiguísimo mío, el padre López del Río, que Dios lo tenga en su santa gloria, amadísimo, queridísimo. Excelente. Padre López. Pues qué bueno recordar. El Piolín.
Y un saludo muy especial para nuestros hermanos aquí en Controles, Sergio Vázquez y Jesús Arras, que nunca nos dejan solos, de verdad, excelente su trabajo. Tómeme unas fotos para subirla en mis redes sociales. Ok, ahí estamos. Muy bien, y pues, respóndame, padre, ¿cuál es usted? Padre de doctor, familia. La costumbre de hablarles a los padres. Respóndame, doctor, ¿cuál es su percepción de parte de la iglesia? Fíjate que yo he visto mucho respeto, y precisamente a la mayoría de los sacerdotes que me han tocado compartir o convivir al respecto, han visto desde la misericordia con el cariño y los ojos. O sea, al identificar a la persona desde la misericordia, lo ven desde los ojos de Dios y aprecian y aman porque es persona. Es decir, cualquier persona puede estar, convivir, compartir y actuar siempre y cuando se viva en castidad y siempre y cuando viva los principios que se deben de vivir. Es decir, a cualquier sujeto que comete una infracción a cualquiera de las reglas de la iglesia se le va a juzgar exactamente igual al que es heterosexual o al que se define como homosexual. O sea, desde ese punto de vista yo he visto que los sacerdotes con los que me ha tocado convivir han sido totalmente así como el Papa Juan Pablo II, ¿no? En Persona y Acción, habla de la dignidad de la persona. Es una lectura demasiado compleja, precisamente. Recomendada para todos. Y que la lean 4 veces, por favor. Pero desde ese punto de vista, desde ese enfoque, entonces ya no se mitifica ni se juzga, sino se acepta y se integra. Y mientras la persona se disponga a las manos de Dios, entonces la persona va a ser sujeta también de misericordia y de la transformación. Mientras la persona se resista, esté también con conductas, no hay forma de ayudar. Pero lo mismo le va a ocurrir en su casa, lo mismo le va a ocurrir en su escuela, que en la iglesia. Porque no son estas instituciones las que promueven la integración o la desintegración. Es la propia persona la que se autoexcluye y la que sus propios mitos los invitan a separarse. He visto más cuando las personas se resisten a entregarse en el amor, pues porque no les conviene. O sea, una persona que no se acerca no es porque la iglesia lo juzgue, es porque él mismo no se acepta en el pecado, en el caso de cometerlo, porque hablando de la homosexualidad estamos hablando de una práctica. Cuando es pecado es porque es práctica homosexual. Porque es práctica, ajá. Y entonces la persona pues no se quiere redimir. Entonces ¿qué le conviene? Pues estar aislado. Lo mismo hace el que roba, lo mismo hace el que mata. Y lo hacen heterosexuales y lo hacen homosexuales. Entonces desde ese punto de vista, la iglesia como institución, como cualquier institución, juzga de la misma manera a todas las personas, pero por las conductas que hace, no por cómo se define. Exacto. Y desde ese punto de vista, respetamos, amamos y aceptamos a quien quiera, y el que no, solito. Pero eso ya no tiene que ver con la iglesia, eso tiene que ver con la voluntad de las personas. Como el hijo pródigo, ¿no? Lo dice claramente. Y cuando aquel que se andaba ahí retorciendo entre el fango, estaba comiendo bellotas, ¿no? y se cansó, vino, y cuando venía caminando, alguien lo vio de lejos y le vino a avisar al amo: ahí viene pues vayan y rápido, maten al cordero, la vaca, y tráigame un manto y agarren un anillo. Pero estaba el hermano allá todo enojado, todo envidioso: ¿por qué? Ahí viene el hermano. Y ahí viene aquel y se le recibió. Esa es la postura de la iglesia, es lo que yo he visto. Es una postura de misericordia. No puedes ver al otro más que con los ojos de la misericordia, porque a nosotros nos toca no juzgar. Desde los ojos de la justicia, la exclusión tendría que ser una conducta normal, desde los ojos de la justicia. Pero desde los ojos de la misericordia existe solo la mirada de Dios. Y al haber la mirada de Dios, existe entonces la redención del pecado. Y al haber la redención del pecado, oye, pues estás otra vez integrándote al reino. Y entonces la persona es aceptada, es amada, es valorada, es apreciada, porque es una persona
es una persona. Y si es persona, entonces tiene la dignidad por existir. Y si lo hace desde ese punto de vista, la persona puede ser feliz, pero tomado de la mano de Dios. No hay más. Qué bonito hablas, Sergio, y de verdad que eres católico. Sí. ¿Nos estás hablando como católico, como doctor, profesionista, como terapeuta? ¿Cuál es ¿Desde dónde? Pues es que se dice que soy psicoterapeuta católico. Cuando vienen las personas o cuando los sacerdotes los recomiendan conmigo, dicen, consígueme un psicólogo católico. Yo soy psicoterapeuta católico y bueno, lo recomiendan allá conmigo porque el enfoque es ese, es un enfoque mariano, es un enfoque desde Jesús, un enfoque pro familia, un enfoque pro vida. Y entonces desde ese... ¿Y sabes por qué? Porque en la integralidad de la persona yo reconozco sus pensamientos, sus emociones, su físico y su espiritualidad como la base del equilibrio del ser. Y la mayoría del psicoanálisis pues habla nada más de la integración de sus pensamientos, sus emociones y su físico. Entonces les falta lo más importante. Yo he visto más cambios en personas adictas, en personas infieles, en personas de cualquier problema, más cambios cuando le metemos esta otra dimensión, la dimensión de la espiritualidad. Porque yo estoy convencido de que teniendo a Dios como otra de las herramientas de la psicología, la persona tiene más armas y tiene más posibilidad de cambiar. Quítaselo y lo dejas solo, lo dejas en el mundo. Y cuando estás en el mundo te pierdes. Es él contra el mundo. Es contra el mundo. Entonces, ¿cómo le quitas la ludopatía? No se la puedes quitar porque estás allá con tus compas. Quítale el alcoholismo, no se lo quitas porque él está allá embebido en el mundo. Le quieres quitar la drogadicción, no se puede quitar la drogadicción, pero mételo a Dios. Rápido se resuelve. Pero la mayoría de los psicólogos se van por la parte de la ciencia y pues no aceptan estas premisas de la espiritualidad que algunos sí integramos y que pues nos han dado buen resultado, por supuesto. Por supuesto. Quiero aprovechar para seguir mandando saludos, agradecer el rating desde luego, nos subiste mucho el rating, hemos estado topando en los 100 views continuos, lo menos que se ha sostenido sobre los 70. Okay. Saludos a Denise América Monge, un abrazo, Denise, que Dios te bendiga. Emilio Ochoa está muy al pendiente, gracias Emilio, síguenos sintonizando. A mi mamá, saludos a mi mamá que está bien. ¡Mamá! La de Aldama, mamá de Aldama, te mando un abrazo. A Chelita, saludos, gracias por compartir este tema, dice Chelita, pues Dios que te bendiga, gracias a ti. Y bueno, seguimos al pendiente. Saludos de parte de Benjamín para el doctor. ¿El Benji? Benjamín, ¿cuál es el apellido de Benjamín? Porque tengo un fan Benji ahí en el programa de radio en terapia de urgencia. Ah, sí, ese. ¡Ah, el Benji! Un saludo para el Benji. Muy bien. Recuerden entonces, no sé cuánto tiempo tenemos, vamos a hacer 2 horas hoy en esta emisión. Decirles que este viernes está el doctor Jesús Amaya Guerra conmigo en el Hotel Casagrande, 8:30 de la mañana. Vamos a hablar de estilos de crianza, hábitos responsables, uso de las redes sociales en los hijos. El evento es un desayuno taller dirigido a padres de familia y maestros, orientadores escolares, trabajadores sociales, personal de USAER. 8:30 de la mañana. Si se comunican conmigo hoy, les voy a dar un precio especial. Conste, para que vayan al desayuno, 8:30 de la mañana en el Hotel Casagrande. Que se comuniquen contigo, ¿cómo? A mis redes sociales, terapia urgencia, o a mi teléfono. ¿Puedo dar mi teléfono? Sí, se puede dar tu teléfono. Bueno, toma mi... El teléfono es 614. Si entran a las redes sociales, ahí está. No les puedo dar el teléfono al aire porque si no, ahí está, va a estar. Búsquenme como terapia de urgencia, Sergio Antonio García Flores, denle like y compartir las publicaciones. Ahí están los datos. Díganme que me vieron aquí y les vamos a dar un precio especial para el desayuno. Y a la 1 de la tarde en el Museo Semilla vamos a tener la conferencia con el doctor Jesús Amaya que se llama Padres Obedientes, Hijos Tiranos. Okay. A la 1 de la tarde voy a dejarles unas cortesías para que... Pues ustedes van a estar rezando, ustedes no pueden ir. Nada. Voy a pedirle permiso al Padre Polo. ¿Me está viendo el Padre Polo? A ver, chécame si está viendo el Padre Polo. No, es el día de descanso del Padre Polo. Tache, el Padre Polo.
El padre Barraza, Está rezando. le mando un abrazo al padre Barraza, que está en Torreón ahora. Así Oye, es. yo venía a darles curso aquí y luego se ponía el padre en la puerta y decía: voy a orar por ti, Sergio, por tantas cosas que dices, yo oro por ti. ¿Padre Martín Barraza? Sí, Un abrazo para el padre sí, Martín. nuestro obispo de allá de Torreón. Entonces, a la 1 de la tarde, Museo Semilla, viernes. Y bueno, pues esos son los 2 eventos que tengo este fin de semana. Muy bien. La otra semana, pues no sé. Escúchenme en el 95.7 del FM todos los días. El programa de terapia de urgencia hoy se llama Dopamina, pero sigue siendo terapia de urgencia. Así que bueno, ahí nos escuchamos siempre. Bien, pues eso es todo por hoy. Hemos de hecho excedido el tiempo normal del programa. Pues si quieren nos quedamos aquí otra Pero hora. somos dueños del tiempo, somos dueños del tiempo. No se queda, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti por la disposición, por estar aquí, por venir a compartir un poquito de tu experiencia, de tu sabiduría. ¿Puedo dar otro aviso? Sí, adelante. En la clínica Chihuahua, consultorio 402, ya estamos recibiendo cobijas, chamarras, dulces y piñatas, porque vamos a hacer una entrega para niños migrantes el 21 de diciembre en el Centro Pastoral de San Miguel Arcángel. Va a ser a las 6 de la tarde el 21. Si tú quieres ser padrino de un niño migrante para esta Navidad, o quieres donar chamarras, cobijas, piñatas, dulces, incluso tamales, lo que tú quieras, si quieres ir a participar y entregarlos personalmente, el centro de acopio es ahí conmigo en la clínica Chihuahua. El evento va a estar padrísimo. ¿Cuál es la dirección de la clínica Chihuahua? La dirección es Bolívar e Independencia, enseguida de lo que antes era la tienda de G. Okay. Ahí está la clínica Terapia de Urgencia. Ahí vamos a recibirles todas sus donaciones. Es para niños migrantes y lo vamos a entregar ahí con el padre Marcos en San Rafael, pero en la comunidad de San Miguel, entre 23 y 25, ahí en la Urueta. Ahí está San Miguel, ahí es un comedor para migrantes. Entonces la fiesta va a ser a las 6 de la tarde, va a haber una pastorela, va a haber villancicos, piñatas, y vamos a entregar regalos, juguetes. Entonces todos los que quieran donar, pues los invitamos a entregar sonrisas en esta Navidad. Yo estoy haciendo esa campaña y bueno, pues ojalá que nos puedan apoyar. Excelente, Sergio, pues gracias por todo tu trabajo, gracias por todo lo que estás haciendo. Sigue así, lo que se te ofrezca, el seminario está a tus órdenes. Síguenos invitando, síguenos dejando cortesías. Sí. Y nada, pues decirles a todos que muchas gracias por estarnos viendo el día de hoy. Les pedimos que sigan comentando, sigan poniendo sus dudas, qué programas, qué temas les gustaría escuchar en los siguientes programas de la Red al Aire. Gracias por estar al pendiente del seminario. Sepan que el seminario está rezando por todos ustedes. Que Dios los bendiga y decimos, porque confío en tu palabra, la red está al aire. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.